¿Qué tal, amigos televidentes de Uruguay y del mundo? Fernando Rionda, Jorge Ibáñez con ustedes, prontos para contarles lo que ha sucedido en esta zona del país, desde José Pedro Varela como centro de actividad, y también todo lo que sucede, deportes, cultura, todos los eventos que siempre estamos contándoles. Venimos con esta actividad de este fin de semana para ustedes. ¿Y cómo ha ido, Fernando? ¿Mucho trabajo, mucho material? ¿Qué nos va a presentar hoy? Mucho trabajo, mucho material y muy diverso y de calidad. Muy bien, ahí estamos prontos entonces. Pasamos a verlo. Les agradecemos mucho los mensajes que siempre recibimos a través del número que van a ver ahí debajo, que queda siempre como información. Y bueno, y a diario en la calle siempre nos encontramos con alguien que nos dice qué bueno lo que hacen, cómo nos enteramos de lo que sucede en mi país, lo que sucede en mi ciudad, en mi zona. Bueno, ahí estamos. Vamos al material de hoy. Comenzamos con... La siguiente es otra producción de Infoideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio. La siguiente es otra producción de Infoideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Jueves, día de la radio desde UTU. Los alumnos de séptimo grado estarán presentando su información, su investigación, sus entrevistas, también para toda la ciudad, para todo el departamento y para el mundo también, que otras personas conozcan cómo es la enseñanza tecnológica en Uruguay. UTU, José Pedro Varela, los días jueves a las 15 horas a través de Infoideas Radio y TV, desde la red social Facebook y también desde la página principal infoideasradio.com y sus aplicaciones para Android y para iPhone. Los alumnos de séptimo grado los esperan los días jueves a las 15 horas directamente desde el mismo local de UTU José Pedro Varela, la radio escolar de UTU. Comenzamos un espacio especial los jueves a las 15 horas. Los alumnos del séptimo grado de UTU José Pedro Varela tienen el encuentro con sus oyentes a través de Infoideas Radio y TV, desde la página de Facebook, también desde la página principal infoideasradio.com y además de sus aplicaciones. 15 horas los alumnos del séptimo grado hacen Radio Escolar UTU José Pedro Varela. ¿Los acompañamos? Vamos con ellos. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos por comenzar la segunda jornada de radio escolar de José Pedro Varela. Somos el grupo de séptimo año y hoy recibimos la visita de la doctora y pediatra Felicita Alonso. Hola, doctora Felicia. Queríamos saber qué tema te gustó hacer pediatría. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a UTU, a sus profes, a Jorge y a ustedes, chiquilines, por hacerme partícipe de este proyecto tan precioso. Vamos a contestarle al compañero. Yo estaba estudiando medicina y allá por el año 86 empecé a trabajar como interna en el Hospital Pereira Rosell. Pensaba hacer otra especialidad, pero la atención de niños, niñas y adolescentes me enamoró. Y entonces yo siempre digo que la pediatría me eligió y yo no elegí la pediatría, porque eso no era lo que yo pensaba hacer como especialidad. A partir de ahí, del año 86 en adelante, trabajé sí con adultos, pero cuando terminé la carrera y me recibí, me puse a estudiar pediatría y de un concurso trabajé y después me mudé a Montevideo a trabajar en 33 y Varela. ¿Cuántos años ejerciste la profesión? Un montonazo. 34 años trabajé en la salud pública, en el Hospital Pereira Rosell, el Centro de Salud de 33 y en Varela.
y 30 años en las mutualistas. O sea que casi 3 veces la edad que tienen ustedes. Cuando una niña o un niño pasa a ser adolescente. Bueno, la adolescencia se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la etapa de la vida que comprende a niños y niñas a partir de los 10 a los 19 años. Para que nosotros, los especialistas y la gente entienda, lo dividimos a esa etapa, la adolescencia, que es una larga etapa de transición de ustedes, en la adolescencia precoz, de los 10 hasta los 13, la media de los 13 a los 16 y la adolescencia tardía de los 16 hasta los 19 años. ¿Eso por qué es? Porque durante toda esa etapa van ocurriendo cambios a nivel físico y emocional en los cuerpos de ustedes y también en su sistema nervioso central. Últimamente la neurociencia, con todas esas cosas que a ustedes capaz que les encanta ver, como la neurofisiología y los avances que podemos ver, cómo las neuronas de nosotros se reproducen, se ha visto que es mentira que a los 19 ya somos adultos. No, nuestro sistema nervioso sigue madurando y bueno, algunas escuelas de medicina dicen que en realidad el cerebro termina de madurar más allá de los 20 años. Pero la Organización Mundial de la Salud mantiene adolescente entre 10 y 19 años. ¿La contestada? ¿Hasta qué edad crece una persona en estatura? Muy bien. ¿Hasta qué edad? Depende del sexo biológico. Si es una mujer adolescente, empieza a crecer antes. Ustedes verán que cuando están en séptimo, en general las niñas, las mujeres, compañeras, son más grandes, porque más precozmente en quinto de la escuela, a partir de los 10 años, muchas tienen el empuje puberal. Entonces, en general, las niñas, cuando llegan a la adolescencia, crecen hasta un promedio de los 18 años. Los varones crecen, promedio dan su empuje puberal de estatura a los 14 y pueden crecer hasta los 20 años. En realidad eso también depende, o sea, la altura, que es una cuestión que a los y las adolescentes les preocupa cantidad, porque la sociedad nos vende que hay que ser alto para ser lindo o linda. La altura depende de la genética, porque si yo tengo papás bajitos o abuelos bajitos, no voy a crecer mucho. Si tengo papás y mamás grandes, voy a crecer. O sea, el tiempo que crecemos es ese, y la cantidad que crecemos tiene que ver con muchos factores, como nos alimentamos, el ejercicio físico que hacemos, pero también tiene un tope que tiene que ver con la altura de los progenitores, o sea, con la altura materna y con la altura paterna. ¿Está claro? ¿Qué cuidado deben tener con nosotros, nuestros adultos responsables? Bueno, está muy bueno eso de que digan nuestros adultos responsables, porque así como los niños y niñas precisan de adultos referentes que los acompañen en esa etapa de la vida, los y las adolescentes precisan y debemos estar acompañando toda esta etapa que, como yo digo, es de muchos cambios y también de muchos desafíos. Los papás y las mamás pierden a ese niño que de repente hacía caso y se transforma en un adolescente que cuestiona, pregunta, se pone rebelde, y entonces es una etapa un poco de choque. Nosotros, los adultos que tenemos adolescentes en casa, tenemos que acompañar sin juzgar, pero acompañar dando valores, los mismos valores que enseñamos los tenemos que seguir pregonando en la adolescencia. O sea, ustedes me hablan de cuidados, tenemos que cuidar que se alimenten bien, tenemos que cuidar que descansen bien, porque los y las adolescentes precisan más de 8 horas, un promedio de 9 horas de sueño. Hay que cuidar ese sueño, hay que desconectarlos de las redes para hacer que tengan una buena higiene del sueño. Hay que cuidar también su salud llevándolos a control con médico generalista o pediatra una vez por lo menos al año. Hay que todos los controles en salud de siempre, y también estar acompañando en calidad
las preguntas, los desafíos y las inquietudes que tienen los adolescentes. No podemos pensar que porque ya tiene 12 puede venir a la hora que se le cante, puede mandarse, puede estar en ambientes que no son saludables para niños y niñas y adolescentes, porque todavía, como dijimos, y es una cosa que capaz que los desafío a ustedes a buscar, capaz que con el profe de computación, imágenes del desarrollo del cerebro que son muy fascinantes, y ustedes ahí, ustedes y los profes van a poder entender por qué los adolescentes son desordenados, impulsivos, por qué contestatarios. No es porque sean rebeldes solamente, es porque su sistema neurológico está madurando, y lo último que madura es esto. Y este pedacito de cerebro que tenemos acá es el que nos hace decir: no voy a hacer esto porque es peligroso, mejor me callo porque puedo herir. Ese control de impulsos los adolescentes y las adolescentes todavía no lo tienen en esta edad, lo adquieren como a los 20, como dijimos. Entonces el adulto responsable tiene que estar ahí para acompañar, para guiar y para poner límites. Límites con amor, pero poner límites, porque la mayoría de los problemas de salud adolescente tienen que ver con conductas prevenibles. ¿Está claro? ¿Qué cuidados de salud e higiene debería tener un adolescente? Bueno, un poco viene con la pregunta anterior, con respecto a la salud, o sea, todos los factores de riesgo, que es lo que se hace mucho hincapié. La adolescencia tiene muy mala prensa, ¿verdad? Uno dice adolescente, dice, ¡ah, adolescente, tengo un hijo adolescente, qué masa!, ¿no? ¿O no? Sí. Las madres ponen en estados que se les paran los pelos de punta, y en realidad es porque un adolescente nos interpela, porque nos cuestiona. Entonces los cuidados tienen que ver con marcar todo aquello que pueda ser un factor de riesgo de la salud. Por ejemplo, el cuidado en el tránsito, que muchas veces empiezan a manejar o bicis sin supervisión, o motos, que no sería lo ideal, u otro tipo de vehículos motorizados como cuatriciclos. Y entonces tiene que ver con que si nosotros no somos capaces en la adolescencia de controlar nuestros impulsos, no somos capaces tampoco de valorar muy bien cuáles son los riesgos de nuestra salud. Entonces eso también tiene que ver con cuidar al adolescente o al adolescente del inicio de consumo de sustancias que se da en esta edad. Entonces no es echarle un cuco, decir tú no puedes consumir porque no, sino enseñar los riesgos de qué me puede pasar a mí si yo, por ejemplo, le doy a mi cerebro en desarrollo alcohol. Yo me fumo un porro siendo adolescente, que no es lo mismo que si se fuma un porro un adulto, porque son sustancias psicógenas, y también otra sustancia psicógena, que a ver si a ustedes se les ocurre. ¿Cuál es otra bebida que es re común y que todo... ¿Cuál? La Monster, excelente, eso era lo que yo quería que dijeran. ¿Por qué la Monster es una sustancia? Sí, que en realidad... Tiene mucha sustancia, cafeína. Excelente. Azúcar. Bien. ¿Y cuál de esas sustancias? Todas nos hacen mal. Todo lo que tienen las bebidas que se llaman energizantes. Ah, pero están de lujo. La cafeína. La cafeína es un estimulante. ¿Por qué el profe toma mate? Porque el mate nos mantiene, ¿verdad? Pero en un litro de mate que toma el profe, o en una taza de café que puede tomar otra profesora, no tiene nada que ver con que ustedes se manden una lata de Monster. Una lata de una bebida de ese tipo equivale a 4 cafés fuertes. Y el cafecito, o el té, o el mate, uno lo va tomando de a poquito. Y la bebida, ustedes se mandan esa dosis de una, ¿verdad? Entonces, ¡pum!, le da una señal al cerebro de que ¡pum!, para arriba, ¿verdad? Y eso le hace mal a ese cerebro. Entonces ya veo que ustedes tienen clarísimo que esas bebidas que nosotros mal llamamos energizantes se llaman estimulantes, porque son estimulantes del sistema nervioso, y de un sistema nervioso que no está maduro. Y la última encuesta hecha en estudiantes de enseñanza secundaria en Uruguay, que fue el 2021, que dice
que es la segunda sustancia de inicio más precoz de consumo. Entonces, esa alerta que ustedes ya la tienen, me parece excelente que ya la tengan, porque ya saben que no hay que tomarse un Monster. Eso no hay que tomarlo nunca, ni antes de hacer ejercicio, ni menos mezclarlo con alcohol, ¿verdad? Porque es muy... yo me tomo alcohol y me tomo un energizante, porque entonces el alcohol es un depresor, el energizante es un estimulante, no me doy cuenta cuán borracho estoy y mucho lío. Podemos hablar un día entero de bebidas y de consumos, pero eso es una de las cosas, de los factores de riesgo más importantes en los y las adolescentes. Después todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que lo vamos a ver en un taller, de que ustedes en el inicio de las relaciones sexuales, que también se dan la mayor parte de las veces en la adolescencia, sepan cómo abordarlo de modo seguro. Nadie puede decirle a un adolescente que no ejerza plenamente su sexualidad, porque es un derecho. Un derecho de todos y todas nosotros ejercer libremente la sexualidad, pero tenemos los adultos que acompañar a los adolescentes en sus miedos, en sus dudas, para que cuando tomen decisiones las hagan de forma informados y seguros. Y además que las decisiones en sexualidad, en el manejo y en todas las cosas de la vida tienen que ser cuando ustedes están sin ninguna sustancia. No pueden tomar ninguna decisión de subirme a un auto, una moto, ni tener relaciones sexuales con alguien o estando yo bajo efectos de una sustancia. Y bueno, y hay muchísimas más cosas, pero yo creo que esas son las cosas más importantes en la salud adolescente que tenemos que saber cuidar y acompañar los y las adultas referentes. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué hay niños diabéticos? Bueno, la diabetes es una enfermedad inmune que se da por la insuficiencia del páncreas de producir insulina. Entonces, mi páncreas, que está por allá atrás de aquel hígado que ustedes están viendo allá, no produce la insulina que va a guardar la glucosa en las células, la glucosa que las células necesitan como motor de energía. Entonces, si no existe esa hormona, que es la insulina, que guarda la glucosa en la célula, la glucosa se eleva en la sangre y ahí se produce la enfermedad denominada diabetes. Podemos tener una persona con una predisposición genética, ya ahora que se sabe tanto de genética, se saben hasta qué genes están, que son los de Q2, los de Q8, que están implicados. Entonces podemos tener nosotros la enfermedad y algún factor externo, como puede ser una infección respiratoria, como puede ser darse una vacuna, que no quiere decir que no hay que vacunarse, sí hay que vacunarse, pero son una vacuna, una infección respiratoria, un estrés, cualquier cosa de esas puede disparar una diabetes o cualquier otra enfermedad autoinmune, que hay muchas enfermedades autoinmunes, capaz que ustedes pueden buscar con el profe cuáles son otras enfermedades autoinmunes que existen y que tienen el mismo mecanismo o parecido que la diabetes. Entonces, ahí al tener mucho azúcar en la sangre, eso es dañino para el organismo y entonces hay que dar o medicamentos vía oral, hay que hacer una dieta estricta o administrarse insulina subcutánea. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Y qué cuidados debe de tener? Un niño, niña o adolescente diabético o diabética debe de tener un estricto monitoreo de sus cifras de glicemia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una ingesta, o sea, debe de comer estrictas porciones que las tiene que dar una nutricionista, que deben ser muy regladas en el tiempo, en los momentos, debe de monitorearse su nivel de azúcar en sangre para saber cuánta medicación se da. Es una enfermedad difícil de llevar, pero que con conducta y control y acompañamiento se puede, acompañamiento de los adultos referentes, de los compañeros, compañeras, se puede ir llevando de la mejor manera. Los cuidados tienen que ser los mismos cuidados que cualquier niño, niña, adolescente, pero un estricto cuidado en no ingerir porciones de más, un estricto cuidado en los horarios de alimentación, de recibir la medicación en hora y además
que importa y que también pueden hacer una búsqueda, si ya no lo hicieron en clase, cuando hay un compañero o compañera diabético, los compañeros de esa clase, de ese grupo, los y las docentes deben de saber cuáles son los síntomas y signos que pueden decirnos este compañero, esta compañera está descompensado, tiene una hipoglicemia, le tengo que dar un jugo azucarado, o lo veo mal, está mareado, puede tener la diabetes alta, vamos a llamar a sus referentes para que vengan y hacerle un control. ¿Está claro? ¿Cómo influye en un adolescente el uso del celular y las redes sociales? Bueno, sin demonizar, sin hacer que el celular es un demonio. O sea, nosotros no decimos que el celular es un demonio, porque todos y todas usamos celular. Ha sido una gran cuestión en cuanto a comunicación. Ustedes pueden estar con sus amigos, con sus familias, cercanos, cosa que todas las generaciones de los veteranos como nosotros no lo teníamos, nos perdíamos de los amigos porque no lo podíamos llamar ni teníamos ni teléfono. Entonces pueden hacer búsquedas, pueden estudiar por las redes, por la computadora. Todo eso es lo bueno que tiene, ¿verdad? Pero como todo en exceso no está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si un o una adolescente hace un mal uso o un uso excesivo de pantallas, hay muchas repercusiones a nivel de la salud. Por ejemplo, por ir diciendo algunas, la miopía, se ha visto que en los últimos años hay un aumento en los índices de miopía de niños, niñas y adolescentes por el uso excesivo de la luz de pantalla, sin la protección de luz azul, el uso de horas. Hay chicos que permanecen todo el tiempo que están despiertos, conectados. También hay problemas de columna por la postura, ¿verdad? Estamos así, estamos todos quedando, porque no son solo los adolescentes, los adultos también, estamos quedando así como los monos otra vez, porque no caminamos derecho, porque estamos mirando el celular, entonces se ve desviaciones en la columna. Pero lo más importante son, creo yo, dos cosas. Las cosas a nivel del desarrollo neuronal, ¿qué dijimos? Que el cerebro del adolescente está, ¿qué? Madurando, ¿verdad? Entonces la luz y la interacción interfieren con esa maduración neuronal que nos está haciendo terminar nuestra adolescencia con un cerebro adulto. Entonces interfiere con una cuestión que se llama poda sináptica, que es como la selección del cerebro, que está muy buena, que se quedan las neuronas que sirven para que los circuitos funcionen. Acá el compañero Santi, que le encantan los circuitos, bueno, esas neuronas que parecen una maraña, así se la mirás, se van podando y quedan solo los circuitos que funcionan. Como decir, de la computadora, para que ande, tienen que estar los circuitos alineados, si no, no anda. Con el cerebro adolescente es lo mismo. Entonces, con esa poda neuronal que sucede en esta etapa, el uso permanente del celular y esa interacción de pantalla es muy, muy dañina, porque no permite el desarrollo adecuado. También ocurre con los niños chiquititos, ¿verdad? Ya han visto ustedes que los pediatras estamos diciendo 0 pantallas hasta los 2-3 años, porque también interfiere en el desarrollo de las comunicaciones en los niños. Pero los y las adolescentes, una de las cosas que me parece que ustedes tienen que tener claro, que interfiere en la interacción social. Los y las adolescentes, lo que tienen más importante y que no se repite en la vida, es eso de ser manada, es eso de estar entre muchos, de andar empujándose, de andar gritándose, poniendo los pelos de punta a los profes, ¿verdad? Que es la energía adolescente que se canaliza, toda esa falta de control de impulso se canaliza en una energía creadora muy importante. Entonces, si yo, en vez de estar interactuando con mis compañeros, favoreciendo todo el desarrollo de esas habilidades comunicacionales que me las estoy empezando a aprender, le digo, ¿cómo andás, Sami? Sami está allá. Bien, ¿y vos? No. Nos tenemos que mirar, nos tenemos que salir afuera, jugar, hacer ejercicio, tirarnos la pelota, empujarnos. Todo eso para mí, desde mi punto de vista,
el tema de que estamos quedándonos los jóvenes y las jóvenes sin lenguaje, porque es todo emoji, ¿cómo te sentís? No sé decir estoy mal, pongo una carita con un llanto y el otro entiende. Entonces cuando me siento muy mal, ya se está viendo en los últimos estudios que estamos siendo incapaces, sobre todo la gente más joven, los nativos digitales, de exteriorizar las emociones, de decir, me siento mal, necesito que me escuches, estoy triste, y bueno, y eso tiene devastadoras consecuencias a nivel de la salud mental de los jóvenes. Entonces yo creo que acá es como que hay que poner el peso, porque quieras que no, si te viene una miopía te ponen unos lentes, si tenés un problema en la columna te van a mandar a hacer ejercicios. Eso siendo un poco gordo, ¿verdad? Como exagerando, pero si te empiezan a dar mal la cabeza y las emociones, es mucho más difícil el camino, ¿verdad? Todo el que ha pasado por un problema emocional o que ha visto a algún familiar sabe que es difícil, es muy difícil. Entonces tenemos que decir, no, vamos a darse un desafío, cero pantalla, vamos a encontrarnos, vamos a mirarnos. Te voy a decir, Jorge, me calentó lo que hiciste el otro día, me enojé, pero no mandarle una carita llena de tinta roja, porque entonces estoy dejando la palabra, eso tan lindo que tenemos los humanos, para convertirnos en tener un apéndice en la mano que se llama celular. ¿Claro? Sí. ¿Alguna historia linda que quiera comentar? Con respecto a mi trabajo como pediatra. Bueno, en realidad son muchísimas las historias lindas, porque, o sea, nosotros nos acordamos, sobre todo al final del camino de ejercer la pediatría, de las cosas horribles, por supuesto que las tenemos todas presentes, siempre presentes, pero las cosas lindas se dan en la diaria, en que venga un chiquitín de 28 años en el súper y te diga, ¡ay, cómo estás, doctora! Que hace tanto que no te veo, me encanta verte y todo eso. Son cosas que me pasan por suerte a diario, que yo las valoro pila, que se acuerden de cuánto los rezongaban las consultas, porque no hacían ejercicio, porque no se alimentaban bien, pero así como una cosa muy linda que tiene que ver con la edad de ustedes, capaz que me gustaría traer dos cosas. Una, que es el otro día una mamá a la cual yo acompañé a su hijo hasta los 8 o 9 años, después me jubilé y ahora tiene 14. Tenía muchos problemas y entonces no crecía muy bien porque tenía un problema digestivo. Bueno, y lo fue superando con la ayuda mía y con la ayuda de los especialistas de Montevideo. Y el otro día la mamá me mandó las fotos del Facebook, que fue campeón de ciclismo con 14 años. Entonces me lo dedicó a ese campeonato. Entonces son cosas que a nosotros eso nos llena el alma, ¿verdad? Y también una vez me pasó eso fue un chico de 33, y también me pasó una vez con uno de Varela, que venía a los 16 años y en ese mutualista que se atendía solamente los dejaban venir hasta los 16 a la pediatra, y él era atleta. Entonces había ido a Tacuarembó a competir y había salido primero en una carrera. Entonces de despedida me trajo la medalla. Y yo esa medalla la tengo en un cajón guardada hasta ahora. ¿Tiene alguna pregunta o consejo para hacer? Bueno, en realidad, consejo no, porque la palabra consejo o recomendación suena como que yo estoy más arriba y que ustedes, y puedo decir, tienen que hacer esto, lo otro. Me gustaría decirles y compartir ese concepto de que la adolescencia es una etapa única, es una etapa de desafíos, y que cada uno de ustedes tiene un potencial que va a llegar a la adultez siendo, ojalá, lo que pretendieron ser o buscando el sueño que quieran tener. Y lo que sí, capaz que les quiero preguntar es si a ustedes les parece, o sea, si quieren me lo contestan ahora, o si se quedan con esa pregunta y la trabajan, ¿qué cosas podemos hacer los adultos para que ustedes puedan disfrutar de una adolescencia mejor? Si alguien me la quiere contestar, me la contesta ahora, y si no,
la trabajan ustedes, porque creo que siempre les estamos exigiendo a los y las adolescentes cuestiones de que hay que, mandatos, y en realidad nosotros tenemos que ponernos también en ser críticos con nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros para que nuestras adolescencias, las adolescencias de Varela, estén viviendo esta etapa con disfrute? Yo le quería hacer una pregunta que me dijo la directora. Cuando nosotros nos lastimamos, que nosotros no tenemos curita y no tenemos nada de eso, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Bueno, lo que estaría bueno, pero que nos lastimamos en casa o en la UTU. ¿En la UTU o en qué parte? Bueno, en la UTU lo que estaría bueno es gestionar un botiquín, ¿verdad? Bueno, tiene un botiquín. Entonces, capaz que lo que está bueno es hacer un taller de primeros auxilios, que lo podemos hacer, con qué hacemos cuando nos quemamos, que eso también, o sea, ustedes después en casa lo pueden practicar, porque qué hacer y qué no hacer cuando me quemo, cuando me corto, cuando me caigo y me golpeo la cabeza. Hacer como un taller de situaciones para que ustedes, si les interesa el tema, ¿verdad?, para que ustedes después puedan replicarlo en sus compañeros o replicarlo en la escuela o donde ustedes quieran, y en casa saber, se quemó, ponete colinos. No, a mí me enseñaron en el taller que lo que tengo que hacer es meter en agua fría, y pequeñas acciones que cambian la evolución de las personas que tienen pequeños o grandes accidentes domésticos o en la calle. ¿Les parece eso de armar ustedes un taller? Yo los acompaño. Bueno, muchas gracias por comentar eso, y ahora te voy a decir Samira. Bueno, lo que yo te quiero decir no tendría que ver con esto, pero yo te quería dar las gracias por siempre estar apoyándonos, porque sos una gran persona con mucho amor que darnos, y en mí siempre te vas terminando con los mejores ojos, porque yo siempre te quedo como una abuela y siempre te estoy presumiendo ante todos. Y quiero decirte que te quiero mucho y que muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos estás dando. Bueno, no me dejé sin palabras. Yo también quiero a cada uno de mis pacientes, los llevo en el corazón, y estas cosas me parecen un intercambio recontra rico. Yo me voy llena de energía de ustedes, y bueno, y estoy para lo que ustedes a nivel de UTU, para lo que sea a nivel personal. Casi todo el mundo tiene mi teléfono, acá Samira por ejemplo lo tiene, y pueden hacerme preguntas personales, técnicas, lo que sea. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias por tus recomendaciones. Hasta la próxima. Llegamos al final, otro día más. Culmina el espacio de la radio escolar de UTU con los alumnos de séptimo grado, pero ya lo están invitando para el próximo jueves en punto a las 15 horas a escucharlos directamente desde los salones de UTU José Pedro Varela para el mundo. Los alumnos de séptimo grado estarán, como siempre, haciendo sus notas, sus entrevistas, sus investigaciones, recibiendo visitas para contarles cómo es la vida de estudio aquí en UTU José Pedro Varela. Muchísimas gracias. El jueves que viene estamos todos invitados, ¿verdad? 15 horas en punto. Aquí los estamos esperando a través de infoideasradio.com, a través de Infoideas Radio y TV, desde las redes sociales y las aplicaciones de Android. Que tengan una buena semana. Nos escuchamos el próximo jueves a las 15 horas. Jueves, día de la radio desde UTU. Los alumnos de séptimo grado estarán presentando su información, su investigación, sus entrevistas, también para toda la ciudad, para todo el departamento y para el mundo también, que otras personas conozcan cómo es la enseñanza tecnológica en Uruguay. UTU José Pedro Varela, los días jueves a las 15 horas a través de Infoideas Radio y TV, desde la red social Facebook y también desde la página principal infoideasradio.com y sus aplicaciones para Android y para iPhone.
Los alumnos de séptimo grado los esperan los días jueves a las 15 horas directamente. Hablemos de salud. Viernes, 9 horas, aquí en infoideasradio.com, para todo el mundo. Doctor Diver Latapié nos va a dejar su mensaje de salud para cuidarnos en diferentes temas. Va a dejar su mensaje, nos va a acompañar, nos va a dejar sus consignas, sus ayudas, sus consejos para cuidarnos más en salud. Los viernes nos escuchamos entonces a las 9 horas aquí en infoideasradio.com, a través de su aplicación para Android, para iPhone, a través de su página principal infoideasradio.com, a través de los diferentes repetidores que nos repiten en todo el mundo, y a través también de nuestra página en Facebook, infoideasradio.com, ahí en vivo a las 9 de la mañana. Los esperamos los viernes. Hablemos de salud, doctor Diver Latapié. Muy buenos días, gente de IDEA, muy buenos días, Jorge, ¿cómo están las cosas? Bueno, como todos los viernes vamos a estar hablando de un tema relacionado a la salud. Bueno, el tema que queremos tratar hoy es el tema del suicidio, la prevención del suicidio, hablar de este flagelo, de esta enfermedad que tanto nos atañe y bueno, que tanto nos perjudica, ¿verdad? Bueno, creemos que hoy hay un gran problema en el sistema de salud con respecto a esta situación. Creemos que bueno, que es una situación que se nos está desbordando y bueno, por eso creemos que es importante poder tocar el tema hoy. Es más, hemos estado en campaña de prevención y bueno, y creo que si bien se ha empezado a conversar y a hablar un poco más, creo que nunca es suficiente y bueno, deberíamos de redoblar los esfuerzos para tratar de mejorar esta situación, de tratar de revertirla. En primer lugar, queremos hablar que bueno, que el suicidio es una patología muy severa, muy grave, que nadie está exenta de eso y que el desencadenante final es el hecho en sí, pero en realidad es la sucesión de hechos que a veces se van acumulando, pequeñas cosas, pequeñas gotas que van llenando un vaso, que el vaso se derrama y bueno, y después desencadena en esta fatalidad. Por lo cual es importante hablar y tratar de prevenir estas situaciones, fundamentalmente, bueno, sabiendo que nadie está exento de esto, que las crisis es cuando uno siente que algo lo desborda o que no encuentra la solución, o a veces pequeños problemas que van quedando sin resolver, pequeñas cosas que uno va acumulando. Por eso es importante ir creando tipo una red de amistad, de compañerismo, de familia, para ir tratando de detectar algunas pequeñas señales que a veces se pueden llegar a ir dando en estas cuestiones. Una de ellas son los cambios en el comportamiento. Una persona que habitualmente es tranquila, vemos que ha cambiado su forma de ser por una forma o por otra, o viceversa. Una persona que es muy confrontativa, una persona que es muy conversadora, la vemos muy apática, muy tranquila. Bueno, esos cambios de conducta son una de las cosas que nos deberían de llamar la atención, y ahí ese es el momento donde ya deberíamos de intervenir, tratar de arrimarnos, conversar con él, preguntarle: ¿te sentís bien? ¿Te está pasando algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Has pensado en hacerte daño? Esas son preguntas a veces un poco duras, un poco directas, pero bueno, que hacen reflexionar también el hecho en sí. A veces personas manifiestan: tengo ganas de acostarme y no levantarme más. Cosas así, pequeñas señales que van dando a lo largo del día o de los meses, de la semana, de la gente que uno dice: debe ser que está cansado. Pero a veces esas pequeñas subestimaciones son de las que nos tienen que hacer reflexionar, y bueno, creo que esto todos tenemos que ser parte de poder revertir esta situación. Fundamentalmente hoy, si bien es una de los flagelos que afectan mayormente a los adolescentes, como la segunda causa de muerte, también muchos de los adultos mayores también hoy se encuentran en este problema, por lo cual creemos que es un problema realmente importante y que bueno, que debemos de encararlo como tal.
Creo que como sociedad es un problema que nos atañe a todos y la solución en esto me parece que va a estar entre todos. Esto no es responsabilidad de uno ni de otro, sino de todos. Por lo cual creemos que bueno, que hablar de suicidio, tratar de prevenirlo, tratar de detectar pequeñas conductas, creo que nos va a hacer poder llegar a evitar o prevenir estas situaciones. Por eso que bueno está. Nosotros como siempre estamos a las órdenes en las policlínicas barriales de ahí de Varela y bueno, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Creo que es un tema súper importante que da para mucho más y bueno, y seguiremos en otros programas hablando de algunas otras cosas. Bueno, un fuerte abrazo, saludos para todos. Hablemos de salud. Viernes, 9 horas, aquí en infoideasradio.com, para todo el mundo. Doctor Diver Latapié nos va a dejar su mensaje de salud para cuidarnos en diferentes temas. Va a dejar su mensaje, nos va a acompañar, nos va a dejar sus consignas, sus ayudas, sus consejos para cuidarnos más en salud. Los viernes nos escuchamos entonces a las 9 horas aquí en infoideasradio.com, a través de su aplicación para Android, para iPhone, a través de su página principal infoideasradio.com, a través de los diferentes repetidores que nos repiten en todo el mundo y a través también de nuestra página en Facebook infoideasradio.com, ahí en vivo a las 9 de la mañana. Los esperamos los viernes. Hablemos de salud, doctor Diver Latapié. Bueno, estimadas escuchas, es un agrado como siempre estar con ustedes. Vamos a hablar hoy de la ley 19.313, la ley de trabajo nocturno. La ley de trabajo nocturno reglamentada por el decreto 234 del 2015. Esta norma dice en su artículo primero que se declara el trabajo nocturno, se declara que el trabajo nocturno supone un factor negativo para la salud de los trabajadores, el cual debe estar especialmente tutelado por las normas de seguridad y salud en el trabajo. Primer dato importante acá, tener presente al trabajo nocturno como una situación negativa para la persona y poner bien en claro que el trabajo debe estar especialmente tutelado por las normas de salud y seguridad. El artículo 2 establece que a la mujer grávida que ha dado a luz hasta un año posterior a su alumbramiento se le asignarán horarios de trabajo diurnos por parte del empleador y por la sola voluntad de la trabajadora, sin que esto signifique pérdida o compensación por trabajo nocturno. Las trabajadoras embarazadas o que recientemente han dado a luz, entonces, no podrán ser sometidas al trabajo nocturno. El artículo 3 establece que existirá una sobretasa mínima del 20% para las distintas áreas de actividad o equivalentes en reducción horaria en aquellos casos que no lo tengan comprendido en su salario específico o en su forma de remuneración establecido de acuerdo al laudo, un porcentaje igual o superior a esta. Cuando la compensación sea menor, se ajustará al mínimo establecido por la presente ley. Lo mismo se aplicará en los casos de reducción horaria. Los consejos de salarios podrán fijar porcentajes mayores a la sobretasa mínima establecida anteriormente. ¿Qué implica esto? Bueno, que si un trabajador realiza trabajo nocturno verá incrementado su salario en un 20%, salvo que por acuerdo bipartito, por consejo de salarios, por convenio colectivo, exista en algún caso mejores situaciones, o sea, mejores hipótesis, mejores tasas. Sí, por acuerdo colectivo, convenio consejo de salarios se establece una tasa de pago por nocturnidad del 30%, por ejemplo, del salario. Bueno, en ese caso claramente se aplica la norma más favorable. Bien. El artículo 4 de la norma dice que la sobretasa o compensación horaria dispuesta en los artículos anteriores, que venimos de ver, solo se aplicará toda vez que el trabajador desarrolle actividad efectivamente en el horario nocturno.
por más de 5 horas consecutivas por jornada de labor. A estos efectos se establece como trabajo nocturno todo aquel que se desempeñe entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente. Lo dispuesto, dice la norma, es sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, los decretos que han homologado acuerdos de consejo de salario o los laudos dictados en el marco de la ley 18.566, que pueden establecer límites de tiempo diferentes o condiciones más beneficiosas para este tipo de labor. ¿Qué implica esto? Esto implica que para tener derecho a la sobretasa del 20% se deben trabajar más de 5 horas en horario nocturno. Y el horario nocturno se considera aquel comprendido entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente. Si en ese horario una persona trabaja más de 5 horas, tendrá la sobretasa por trabajo nocturno. Este es un panorama, estimados amigos y amigas, de la ley 19.313 dedicada a la regulación del trabajo nocturno, que todos ustedes podrán tener presente para manejar esa información sobre el trabajo, información de calidad para que ustedes puedan tomar decisiones de calidad. Los saludo, les agradezco la atención dispensada y será hasta una próxima oportunidad. En la próxima oportunidad que tengamos vamos a hablar del decreto reglamentario de esta norma, que es el decreto 234 del 2015. Ideas Radio, cuando la noticia es lo primero. 24 horas de música e información al servicio de la comunidad. Presenta esta noticia Hostal Altos de Varela. Teléfono 4455-8970. En José Pedro Varela. Bueno, muy bien. Saludo a ti y a todos los vecinos de José Pedro Varela. Les habla Javier Umpierres, diputado por el departamento de La Valleja, y bueno, agradecerte estos minutos que tú que se ve gentilmente para hacer una puesta a punto semanal de los temas más importantes o bueno, lo que nosotros creemos que es más importante. No sé si tú tenés alguna consulta, pero nosotros algunas cosas, como por ejemplo en estos días ingresa la ley más importante que vota el Parlamento, que es el presupuesto quinquenal. En ese presupuesto van orientadas todos los dineros y los énfasis, las políticas que el gobierno de Yamandu Orsi y del Frente Amplio quieren priorizar. Nosotros hemos definido algunas medidas en el programa de gobierno y eso se tiene que ver trasuntado en el presupuesto quinquenal, en la ley esta de presupuesto. Recordar que tomamos un país con mucho endeudamiento, donde el déficit fiscal, aquellos que los que hoy están en la oposición nos decían que era muy alto y que había que cuidar, lo dejaron alto. El déficit fiscal del Uruguay sigue en el 4.5, que es un número bastante alto, pero nosotros, como no nos quejábamos antes de eso, no lo podemos poner como excusa ahora. Por lo tanto vamos a hacer los esfuerzos para que los dineros en estas políticas que el Frente Amplio se comprometió estén presupuestados. Entonces, en estos días vamos a entrar en una discusión de ese tipo, pero la oposición ha definido que darle con todo al gobierno y no darle respiro ningún minuto. Aquello que dijo alguna vez algún dirigente importante del Partido Nacional, al gobierno ni un vaso de agua, bueno, eso es lo que están haciendo. Al gobierno ni un vaso de agua. Hoy vemos cómo llaman a una interpelación por la compra de un instituto de colonización, por la compra de un campo, porque se le va a dar campo a la gente pobre que no tiene recursos para comprarlo. En el fondo de la cuestión está eso. Pero a su misma vez no les alcanza con que el ministro esté respondiendo en el Parlamento, que al mismo momento están pidiendo una comisión investigadora por colonización. O sea, quieren gastar todos los cartuchos en emprender contra el gobierno a como dé lugar. Bueno, ese tipo de oposición, y acá le hablo un poco a los frenteamplistas, a los votantes, obviamente que le hablo a la población en general. El Frente Amplio en estos pocos meses de gobierno, 5 meses y algo,
sin presupuestos, con un país endeudado, ha logrado resolver algunas políticas sociales importantes que siempre nosotros decía Yamandú, la revolución de las cosas simples. Bueno, hay pequeñas cosas que en definitiva terminan siendo grandes cosas, porque cuando a uno le duele, cuando uno va al hospital y no tiene la medicación, es una cosa grande para esa persona, es una preocupación, es una frustración muy grande no poder solucionar eso y tener que desembolsar plata para comprar la medicación. Bueno, eso para nosotros, para el Estado, para el gobierno, es la revolución de las cosas simples. El gobierno nacional logró resolver el faltante de la medicación, que fue un tema central en la campaña. Lo logró resolver sin presupuesto, con el presupuesto del gobierno anterior, y hoy la gente ya no reclama, como reclamaba antes, la medicación en ACE. Va a la ventanilla y la tiene. Después, el tan complejo tema de la gente en situación de calle. Bueno, el gobierno salió a la calle, principalmente en Montevideo, pero lo hizo en todo el país, cuando la ola de frío, a buscar a la gente y darle una posibilidad de un techo y un plato de comida a esa gente que estaba en situación de calle. Esto también ya está pasando desapercibido porque lo resolvió el gobierno nacional. Se logró bajar el proyecto Arasatí, el plan Neptuno, que lo que hacía era sacar agua salada del mar a un costo altísimo. Eso fue un compromiso de campaña. El gobierno nacional logró resolver esa situación, no tirar abajo el convenio, pero que no se haga en un lugar donde se iba a extraer agua salada, y sin embargo se va a hacer en Casupá. Eso fue un compromiso del gobierno. Se fue a buscar niños que no asistían a la escuela. Más de 5.200 niños estaban detectados en el Uruguay que no estaban asistiendo a la escuela. El gobierno anterior no hacía nada. Para nosotros la educación es fundamental. De esos 5.200, 2.500 o 2.600 se lograron incorporar de nuevo al sistema educativo, y hay que seguir haciendo esa política para que más niños ingresen y sigan siendo parte del sistema educativo. Se avanzó en derechos, aprobando la ley de muerte digna para aquellas enfermedades que no tienen solución, que se diagnostican como con el fin de su vida, pero no se sabe cuánto. Bueno, a pedido de la persona, y después de muchos estudios, una ley muy segura, se va a poder llevar adelante lo llamado eutanasia, pero en Uruguay lo flexibilizamos más y es una ley de muerte digna que lleva a otros procesos más que son importantes. Aprobamos la rendición de cuentas y ahí logramos los votos de algunos legisladores de otros partidos, porque recordemos que el Frente Amplio está gobernando por primera vez desde la reapertura de la democracia para acá sin mayorías parlamentarias, y creo que si buscamos para atrás, nunca un partido de gobierno no tuvo mayorías parlamentarias en una Cámara, y esto es un desafío enorme para los diputados, que tenemos que lograr acuerdos para sacar las leyes más importantes, y ahí pudimos lograr que la rendición de cuentas se aprobara hace unos meses atrás. Se aprobó un proyecto de ley que en el gobierno anterior era Uruguay Trabaja, los jornales solidarios, que era que nosotros lo apoyamos porque siempre es mejor tener algo que no tener nada, pero eran unos jornales totalmente precarios, donde fuimos muy críticos de esta ley. Bueno, hoy la mejoramos, la ley se llama Uruguay Impulsa Trabajo y Capacitación, porque no solo las personas que no tienen ningún ingreso van a poder ganar un salario un poco más digno de 20.000 pesos, el doble de lo que ganaban, sino que se los va a capacitar para que después de terminados estos jornales puedan insertarse en el mundo del trabajo en algún lugar. Y ahí el INEFOP va a jugar un papel importante para capacitar gente después de su horario laboral. Me parece que es una ley muy importante, que va a llegar a Varela, porque es una ley que apunta a las intendencias y a los municipios. Y después hubo una solución enorme para los departamentos de frontera, con una ley que bajó impuestos y que mejoró la competitividad.
los mismos comerciantes de las localidades fronterizas, los mismos centros comerciales de las localidades fronterizas, están sumamente conformes y agradecen y reconocen al gobierno nacional y al ministro de Economía, Gabriel Odone, de haber ido al territorio, de haber lanzado estas propuestas en Artigas y de que se hayan llevado adelante, porque están beneficiando enormemente para que el comercio en la frontera no sufra los embates de los cambios monetarios que hay en los diferentes países, tanto Argentina como Brasil. Así que, para cerrar, de cara a este 25 de agosto y en defensa de nuestro gobierno, hay muchas cosas que se han hecho en estos meses que apuntan a mejorar la calidad de vida de la gente, que apuntan a las políticas sociales, que apuntan a la infancia, que apuntan a los más carenciados, a los olvidados por los gobiernos anteriores, por el gobierno de la calle Pou y compañía. Entonces, nosotros tenemos que decir estas cosas, tenemos que dejarlas claras, tenemos que ponerlas arriba de la mesa, porque en 5 meses de gobierno, que es muy poco, pudimos hacer una serie de cosas con poco dinero, porque el endeudamiento que le dejaron al Uruguay fue catastrófico. En otra oportunidad hablaremos del endeudamiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde hicieron una cantidad de obras, pero no las pagaron. Entonces, nosotros tenemos que ser bien claros en esto, no dejarnos llevar por la ansiedad y por algunos medios de comunicación que intentan poner temas que no son de recibo arriba de la mesa para generar hecho político, para generar incomodidad en el gobierno, pero nosotros tenemos las cosas claras, sabemos a dónde vamos y defendemos un gobierno que vino para volver a instalar una serie de políticas en el país que en 5 años nos lograron destruir. Así que agradeciéndote a ti, saludando nuevamente a la audiencia, nos estaremos reencontrando, quizá no el lunes que es feriado, 25 de agosto, pero sí el siguiente lunes, o cuando tú lo dispongas. Hasta luego, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Flash informativo, Ideas Radio, cuando la noticia es lo primero. Comunícate a la línea de emergencias 911. Prevenir salva vidas. Panadería y roticería Arigato. Contamos con el menú del día: milanesas, tartas, empanadas, bizcochos, pan, galleta, productos lácteos, bebidas, postres y demás. Los esperamos de lunes a sábado, de 7 a 13:30 y de 15:30 a 20. En la avenida 33, frente a la terminal. Los esperamos. Arigato. Ya. No a las drogas. No, no y no. No, cuida tu vida. Cuida tu vida. ¿Y ahora piensas desperdiciarla? Piénsalo. Estás a tiempo. No lo hagas. No a las drogas. A las drogas. No, no y no. No, cuida tu vida. Cuida tu vida. ¿Y ahora piensas desperdiciarla? Piénsalo. Estás a tiempo. No lo hagas. No a las drogas.
qué rápido pasa, ¿no? Muy rápido. Pasa rápido el tiempo. Eso fue todo lo que teníamos hoy, pero ya de acá mismo nos vamos a seguir preparando material para la próxima semana, estar contándoles en esta hora que nos brindan los canales amigos, 33, Minas, Lascano, bueno, donde estamos siempre. Y también otro canal de YouTube que ustedes ya lo conocen, que tiene muchísima información. ¿Qué hacemos, Fernando? ¿Vamos a grabar más? Nos vamos a conseguir más material de calidad. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar siempre presente aquí en lo que hacemos en Info Ideas TV para todo el mundo. Hasta pronto.